Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a dar la segunda sesión a esta capacitación para maestros y para líderes. Y bueno, vamos nada más a recordar un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda, nos quiere compartir algo que haya visto la semana pasada, hermanos? ¿De qué se acuerdan ustedes? A ver, les escucho. ¿Listos, hermanos? ¿Estamos listos para comenzar? Muy bien. Bueno, pues vamos a entonces empezar con pedagogía. ¿Qué significa pedagogía? De repente nos puede asustar a algunos. Bueno, algunos ya tienen la experiencia de tener experiencia secular acerca de la pedagogía, pero cuando hablamos de pedagogía, ¿qué se nos viene a la mente? Aquí ya nos pusieron la diapositiva. Ahorita vamos a explicar ese significado, pero ¿qué se nos viene a la mente, hermano, cuando hablamos de pedagogía? ¿Quién Ni- quiere hablar? Niños. Adelante, hermano Ángel Cárdenas, parece que iba a hablar. Entendería que es la enseñanza primaria hacia los que están más pequeños, ¿no? Ujú. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con niños. Entonces, vamos ahora sí a ir a la etiología, la epistemología de lo que es la raíz de la palabra pedagogía. ¿Bien? Entonces, la palabra pedagogía, hermanos, que es prácticamente inclusive una carrera o una ciencia secular que se puede preparar en el mundo laboral y se puede aplicar. Entendemos entonces que la palabra pedagogía aquí nos dice que es una palabra compuesta de dos palabras con origen griego. La primera palabra es paidos, que significa niños, y hago, que significa conducir. Entonces, la combinación de estas dos palabras significa que pedagogía es la guía o la conducción del niño. Se puede ir escribiendo ese significado en sus notas, o también podemos eh, describir a la pedagogía o al pedagogo, que es el que conduce al niño hacia capacidades y responsabilidades a que hacer un hombre completo. Fíjese, el pedagogo es entonces el que conduce. La Biblia nos dice, conduce o instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando de conducir. Cuando hablamos de pedagogía, entonces estamos hablando de que hay un instructor, hay una persona guía, que en este caso es el pedagogo o es el maestro, que va a tomar al niño y lo va a conducir a qué, a que él pueda desarrollar sus actividades, sus capacidades y sus responsabilidades y lo lleven a ser completo integralmente, como un hombre completo, ¿sale? Entonces, fíjese, cuando nosotros hablamos de que entonces la pedagogía es conducir al niño, ¿ustedes creen, hermanos, que para este tiempo y para esta generación nosotros podemos conducir al niño solamente diciendo, niños, pórtense bien, niños, no roben porque es pecado, niños, no hagan esto porque Dios los va a castigar, no hagan esto otro porque se van a ir al infierno? Cuando nosotros hablamos solo y tratamos de instruir o de guiar o conducir a un niño solamente con discursos, solamente con un mensaje, hermanos, ¿ustedes creen que en este tiempo, como ya vimos la semana pasada, de cuánto bombardeo hay en la mente de un niño, ¿ustedes creen que sería tan fácil lograr influenciar en los niños? ¿Verdad que no? No es tan fácil, porque el enemigo está constantemente repitiendo la información que quiere a los niños a través del entretenimiento, a través de las películas, de las redes sociales, de los
todo lo que son series, entretenimiento, videojuegos. Todo esto, hermanos, está combatiendo el niño y está recibiendo todo eso, todos esos mensajes negativos. Entonces, cuando nosotros queremos 1 hora a la semana tenerlos en la iglesia, ¿cuánto podemos nosotros hacer que ellos capten nuestra atención? ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos ellos pueden tener una atención en nuestras clases? Ni siquiera es 1 hora, ¿cierto? Dependiendo la edad. Ni siquiera es 1 hora. 5 minutos. ¿Mandé? 5 minutos con los parvulitos. Imagínense, 5 minutos con los más pequeños. Con los adultos podría ser un poco más. Y luego si a esos adultos tenemos problemas como TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, entonces realmente son muy pocos los minutos o el tiempo que nosotros podemos lograr que la persona o que el niño nos capte y nos dé atención para que capte lo que le queremos dar. Por eso, hermanos, se necesita una pedagogía que realmente responda a las necesidades que tenemos como iglesia, porque ya no nos responde cualquier tipo de pedagogía, necesitamos conducir, porque miren, mientras que nosotros le damos una clase al niño 1 vez a la semana en la escuela dominical, en el culto juvenil o infantil, en exploradores, en misioneritas, no sé qué tantos programas educativos tengamos, el enemigo les está también bombardeando constantemente. Entonces, mientras que nosotros le damos un mensaje de la palabra, también esa información que ellos pueden percibir en sus mentes, si es menor y es mayor la información del mundo, entonces esta mayor información del mundo, del enemigo, de todo esto que les está queriendo apartar del temor de Dios, aplasta o digamos opaca a la enseñanza que podemos darle. No podemos solamente exponer, y Finney, que es uno de los escritores de un libro de pedagogía cristiana, él dice que no podemos ver a nuestros alumnos como meros recipientes vacíos, que yo a este vaso lo tengo vacío, entonces yo le pongo más líquido para que es conocimiento, porque no tienen conocimiento, yo lo lleno de conocimiento. No, no podemos ver a nuestros alumnitos así. Los tenemos que ver como personas a los cuales necesitamos conducir, ¿sí? Guiar. Fíjese, usted se subiría, ¿quiénes saben manejar aquí carro, moto, motocicleta, bicicleta? Algo sabemos manejar, ¿sí o no? Usted se subiría a su carro y le diría solamente con la voz, préndete, enciende, llévame al centro o llévame al mercado. Ahorita, ayer estaba viendo que hay ya carros con inteligencia artificial y precisamente hay un Uber en San Diego, California, que se maneja solo, pero ya es otra tecnología. Pero, hermanos, no podríamos nosotros pretender manejar un carro si no tomamos el volante con las manos, ¿cierto? Si no lo encendemos, si no hacemos los cambios para conducir y para influenciar de alguna manera al motor que haga la revolución de avanzar. No podemos conducir un vehículo si no hacemos estas acciones, porque con un simple discurso no funciona. Pues hermanos, es lo mismo que está pasando con nuestros niños. Si no los tomamos de la mano, si no les decimos y nos acercamos a ellos y les tomamos de la mano y les decimos, te voy a conducir por el camino correcto, te voy a instruir por el camino correcto, si no tenemos un acercamiento con ellos, las voces del mundo serán mayores que nuestra propia enseñanza. ¿Cómo ven? Entonces, sí necesitamos una pedagogía que responda a las necesidades de la iglesia. ¿Nos queda claro, hermanos, lo que significa pedagogía? ¿O lo que significa un maestro, que es conducir al niño? ¿Estamos de acuerdo?
Ok, bien. Vamos a ver el siguiente. Ahora, ¿por qué es importante la pedagogía en escuela dominical? Es importante, ya lo hemos dicho, porque vamos a ir conduciendo al niño a que los principios, a que el conocimiento, los estatutos que Dios nos manda que hagamos, ellos lo puedan conducir. Fíjese que cuando el Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, y estas palabras es un principio de pedagogía, se las repetirás a tus hijos. Y habla de toda una estructura de cómo se las tendría que repetir. Habla de la conciencia, habla de todo un ser completo, tanto cognitivo, físico, emocional, cómo debería de repetir esas palabras. Dice, para que ellos aprendan a temer a Dios. Y luego vemos que en la historia de Moisés, él antes de morir, él reúne al pueblo y le recuerda y le lleva con ese recordatorio, con esa enseñanza en su discurso final, desde cómo Dios los rescata de Egipto, los conduce por todo el desierto y los deja allí a la entrada antes de cruzar el Jordán. Todo lo que Dios ha hecho con ellos y luego les advierte o les anuncia, primero, en segundo punto, anuncia la promesa de Dios, lo que Dios todavía está por cumplirles, que es entregarles la tierra prometida. Pero en el tercer punto, Él advierte, fíjese cómo va llevando de la mano al pueblo. Les recuerda, les da a conocer las promesas de Dios y luego les advierte que Dios también dice que ellos no deben de ni siquiera mencionar los nombres de los dioses que hay en esa tierra, porque de lo contrario, Él los expulsaría también a ellos de esa tierra. Esas características, hermanos, de enseñanza, de cómo Moisés fue conduciendo al pueblo desde el pasado, el presente, la esperanza que te doy y en un futuro, lo que puede pasar. Eso, hermanos, habla de cómo va conduciendo, cómo va enseñando a un pueblo. Y lo enseña de tal forma y tiene tal influencia en la gente que lo ha escuchado, que su propio sucesor, Josué, que fue aquel que tomó la estafeta y que dirigió al pueblo de Israel conforme Dios había escogido, Josué también, él tuvo una experiencia con Dios, él tomó la tierra prometida y antes de morir, al final de Josué nos dice que él reúne al pueblo y les da una nueva, o sea, les da una enseñanza, un discurso y lo que hace es el mismo perfil de la enseñanza que escuchó de Moisés antes de morir. Al igual, Josué les recuerda, y este va más allá de los antepasados de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Les recuerda de dónde sacó Dios a sus antepasados, iniciando desde Abraham, cómo los saca de la esclavitud de Egipto, y ahora tiene algo más que agregarle a la historia, de cómo Dios los llevó por el desierto, pero también después que cruzaron el Jordán, cómo Dios les entregó las ciudades del territorio cananeo, las victorias que tuvieron en el Señor. Y también Él les dice que Dios ha prometido que estará con ellos, pero también les advierte que si ellos tienen algo que ver con los dioses paganos, Dios los expulsaría de la tierra. Se da cuenta como una enseñanza bien conducida, donde tú vas tomando al niño o a tu alumno de la mano y lo vas conduciendo de tal forma de, ¿por qué le recuerdas el pasado? Porque de esa manera tú le estás anunciando y recordando quién es Dios. Pero no tan solo le estás mostrando quién es Dios, sino también le estás dando promesas. Y las promesas que ese Dios va a cumplir las puedes perder si tú no cumples con lo que Él está esperando de que tú cumplas. Y lamentablemente ya en los jueces, en el capítulo 2, nos dice que se levantó una generación que no conoció a Dios ni la obra que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué?
porque no hubo una continuidad de enseñanza. Porque cuando regresamos al capítulo 1 del libro de los jueces, los líderes, ellos fueron fieles, pero ellos se dedicaron a conquistar las ciudades que hacían falta y no, nadie se levantó para anunciar la enseñanza que había hecho Moisés y que había dejado Josué. Por lo tanto, esta generación pereció por falta de conocimiento. ¿Te das cuenta, hermano? Hermana, la importancia de la pedagogía en la escuela dominical. Ahora bien, ¿por qué es importante la pedagogía en la escuela dominical? Así como lo hemos desglosado en la Biblia, lo podemos aplicar a nuestros alumnos. Vamos a ver el ciclo de lo que nosotros queremos ver en nuestros niños o en nuestros hermanos en la iglesia. La pregunta sería, ¿nosotros queremos ver fracasar a nuestros alumnos en la iglesia? ¿Queremos ver fracasar a nuestros hermanos en la iglesia? ¿Queremos verles equivocarse? Queremos verles que toman decisiones incorrectas, queremos verles sufrir, queremos verles apartarse de Cristo, ¿verdad? Que nadie quiere ver a su hermano perdido. ¿Estamos de acuerdo con ellos? Amén. Ahora, ¿cómo podemos dar ese cumplimiento? Y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, porque yo aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aquí es donde les quiero hablar, este ciclo de pensar, sentir y actuar. Porque una persona o un niño va a tener éxito, y no estamos hablando del éxito del mundo, estamos hablando de que el mayor éxito que un ser humano puede tener es estar en la perfecta voluntad de Dios. Ese es el mayor éxito, la mayor satisfacción. Es estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr que un niño o que una persona logre estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo lograr que realmente esté alineado a este propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra? Bueno, esto esto lo determina el saber quién soy yo en Dios. Eso es autoestima. El conocimiento que tengo de mí misma, de ti mismo. El conocimiento, saber quién soy, saber cuál es mi identidad, saber cuál es mi futuro, que era lo que les estaba enseñando Moisés y Josué al pueblo. Saber quién es Dios y toda la obra que este Dios ha hecho por mí, porque Él me ama, porque soy tan valiosa o valioso para Dios, que Él, perdón, me ama tanto, que ha hecho tantas cosas por mí. Porque hay tantos niños, como decía nuestra hermana Riley, que ellos crecen pensando que no son lo suficientemente buenos, que no son lo suficientemente agradables o valiosos para que alguien haga algo bueno por ellos. Por eso se conforman y echan a perder sus vidas. Porque necesitan saber que ellos son valiosos tanto para Dios, que Dios estuvo dispuesto a hacer que entregar a su Hijo unigénito por amor a ellos, por amor a nosotros. Y eso determina quién soy yo, determina cuánto me valoro yo, porque si Dios me valora, entonces yo me valoro. Y hoy necesitamos desarrollar una perspectiva que es autoestima, una perspectiva personal o una autopercepción, no con los estándares que nos da el mundo. La clave, hermanos, para ser realmente plenos en esta vida y poder sentir la gran satisfacción que los seres humanos están buscando, la clave para poder estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios es tener alineada mi manera de ver, la perspectiva que tengo acerca de mí, a la misma perspectiva que Dios tiene de mí. La manera en la que Dios me ve, yo tengo que verme como Dios me ve. ¿Cómo ve, hermano? Eso es lo que nos está haciendo falta. Ninguno tenga mayor concepto del que debe tener.
nos está haciendo falta a esta generación que tenga una percepción de sí mismo conforme la percepción que tiene Dios, que nos revela Dios en su palabra. O a veces nos creemos más, o a veces nos creemos menos. Sabe, hermano, que cuando un adolescente hace un momento, acabo de atender a una madre que viene muy preocupada porque su adolescente mantiene una relación de noviazgo con una persona totalmente tóxica y que no se afirma en el Señor. El problema no es que ella deje de participar en la iglesia por un mal testimonio. El problema es qué concepto tiene ella de sí misma. Porque está comprobado que la manera en la que yo pienso de mí es la manera con la que yo me voy a comportar. La manera en la que yo creo que yo valgo es la manera en la que voy a dejar cómo me traten. La manera en la que me identifico en mi identidad, en mi valor, en mi percepción o en mi autopercepción, es la manera en la que yo voy a buscar relacionarme con las demás personas, científicamente comprobado, y la Biblia también nos lo dice. Entonces, el hecho de que nos relacionemos o busquemos relacionarnos íntimamente, puede ser una amistad, puede ser una relación de noviazgo con una persona que no conoce a Dios o que no ha sido salva. El problema es que el que yo me relacione con alguien así es que en mi inconsciente y en mi interior me están diciendo, tú no eres, tú eres parecido a esta persona, porque uno siempre se va a relacionar con quien se siente a gusto, con quien comparte las mismas perspectivas de creencias. Esa es la base de las relaciones, la forma en la que ellos se comportan, se visten, los temas que hablan, la música que escuchan, los lugares que se frecuentan. Eso es las bases de las relaciones. Entonces, a veces, hermanos, estamos preocupados por qué se relaciona con esas personas, porque sus mejores amigos son personas que son totalmente, viven lejos del temor de Dios. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo se ven a sí mismos? Cuando nosotros a veces fallamos, no tenemos tal vez una actitud o un comportamiento que no es digno de ser testigos de Dios, nos decimos, no nos avergonzamos del Evangelio, pero el Evangelio se avergüenza de nosotros. El problema es que no hemos desarrollado una perspectiva sana, alineada a la perspectiva de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde viene? A veces nosotros atacamos más el comportamiento. Pórtate bien, muchacha, deja de andar allí haciendo esas cosas. Muchacho, no hagas esto. Muchacho, no hagas el otro. ¿Cuándo van a cambiar mis alumnos? Siempre lo mismo. El problema es que tenemos que permitamos que ellos desarrollen su perspectiva, el valor alineado a la perspectiva de Dios. Interesante. Eso es algo que quiero que lo apliquemos, hermanos, porque la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es en su pensamiento, acá, cómo me percibo, tal es en su corazón. Fíjese bien, Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno, ¿de dónde saca lo bueno? Del buen tesoro que hay en su corazón, pero el hombre malo, ¿de dónde saca lo malo? Del mal tesoro que hay en su corazón, porque de lo que abunda en el corazón es la manera en la que ¿qué? En la que se expresa. Ahora bien, este es el ciclo de pensar, sentir y actuar. Quiero decir que los pensamientos son importantes, porque los pensamientos lo bajan a un sentimiento y los sentimientos me llevan a hacer. Usted se da cuenta la manera en que yo me percibo, si yo no me percibo alineada a la imagen y a la semejanza de Cristo y que soy comprada y he sido redimida con la sangre de Cristo, si yo tengo pensamientos contrarios como nadie me quiere, soy un desastre, nunca voy a poder agradar a Dios, soy mala, nunca me voy a poder afirmar, entonces esos pensamientos se llevan a sentimientos. No soy una hija obediente,
No soy digna de tomar un liderazgo, ni de bautizarme en aguas, ni mucho menos que el Espíritu Santo me bautice en el Espíritu Santo, ¿no? No me siento capaz, no me siento merecedora de Dios. Y como no me siento, entonces mis acciones van a ser como alguien que no merece las bendiciones de Dios, como alguien que no quiere bautizarse o bajar en aguas, que no quiere comprometerse porque no soy suficiente. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante es el pensar, el sentir y el actuar. Pero miren, acá tenemos una, una situación. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Será que nacen así? No. Hay siempre eventos, hay circunstancias, como las que hablamos la semana pasada de cómo se van bombardeando al cerebro a través de los sentidos, de los 5 sentidos, que son los órganos sensoriales. Pues saben, hermanos, los eventos, las experiencias de la vida también crean en nosotros pensamientos. Y aquí está, hermanos, donde podemos decir que es la clave para una pedagogía correcta en la iglesia. ¿Cómo podemos ganar al mundo si están más de 10 horas pegados del entretenimiento y tenemos 1 hora a la semana nosotros, y ya dijimos que es menos de 1 hora, para sembrarles la palabra de Dios? Miren, la clave es que, número uno, nosotros tenemos una palabra que es viva, por eso les enseñamos la Biblia, porque esta nos revela quién es Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos de cada clase, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, si nosotros hacemos de esa clase, amados hermanos, toda una experiencia para ellos, hermanos, estaremos proyectando o estaremos afectando, estaremos influenciando en sus pensamientos. Y si logramos influenciar en sus pensamientos, en la forma en la que ellos piensan, entonces estaremos logrando afectar positivamente sus sentimientos. Cuando Pablo le dice a los romanos en Romanos 12:2, no se conformen, no se amolden a este siglo, sino sean transformados, y habla de metamorfosis, para que ustedes puedan llevar a cabo una metamorfosis, lo tienen que hacer a través de ¿qué, hermanos? A través de la renovación de tu manera de pensar. Entonces, tú necesitas renovar tu manera de pensar. ¿Se acuerdan de el sistema de creencias que les conté la semana pasada? Tú tienes que renovar tu manera de pensar. ¿A través de qué? A través de experiencias en la clase de la iglesia. ¿Cómo ven? Si nosotros logramos que ellos tengan experiencias, entonces ellos van a poder, o en la pedagogía o en la clase, vamos a poder afectar, pensar, sentir y actuar. Pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Cómo ve hasta aquí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, ahora, ya entendiendo esto, vamos a ver lo que la escuela dominical busca con este tipo de pedagogía. Cuando ya entendemos que es la importancia de la pedagogía en escuela dominical o en iglesia, entonces nosotros tendremos que buscar mejores resultados. No sé si aquí está el superintendente de la escuela dominical, no sé si aquí está los líderes que dirigen el departamento de educación cristiana, pero miren, pongan atención en esto. El objetivo, ¿sí?, que debemos buscar como iglesia es obtener mejores resultados, porque los hemos tenido, como decimos. Si ustedes están en una capacitación de maestros es porque tienen educación en su iglesia, es porque están apostando para la educación, ¿cierto? Tenemos maestros aquí conectados. Ahora, lo que se busca es tener mejores resultados. Díganlo conmigo ahí donde están, mejores resultados. Se quiere decir que sí tenemos resultados, pero no podemos conformarnos. Debemos de tener mejores resultados. ¿Está bien? Ahora, esos mejores resultados tienen que ser en 2 áreas, en 2 cosas. Y aquí las tenemos en pantalla. Necesitamos buscar, número 1, mejor conocimiento bíblico. Y número 2, mejor
vida cristiana. A ver, déjenme les explico esto. Mejor conocimiento bíblico. Hermanos, nuestra generación no conoce Biblia. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna experiencia? Yo sí les tengo una. En una ocasión, creo que la hermana Raquel estaba allí, no recuerdo, en un evento juvenil. No voy a decir de qué distritos, ni, bueno, eran varios distritos. En un evento juvenil hicieron un concurso de conocimiento. Y la pregunta era, ¿quién fue Pablo? Y alguien dijo, fue un profeta. Bueno, decimos, se puso nervioso, está bien. Y luego le hacen la pregunta, dame uno de los frutos del espíritu. Y el jovencito contesta, manzana. ¿Qué tal? Nuestros chicos no conocen Biblia, hermanos. A veces los adultos no comprenden toda la Biblia, no comprenden la historia desde la creación, el pueblo de Israel, no comprenden cómo está la genealogía. Creo que se trabó la conexión. ¿Mande? Creo que de hecho me dijo que estaba Ok, fallando un poco porque está ¿ya lloviendo por regresé? allá, pero bueno, vamos a darle chance unos minutos. ¿Ya Ok, regresé? ¿listo? Perdón, me fui. Creo que ya regresó. Sí. Se fue. Perdón, me fui, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que no era de Dios que les contara lo de la manzana, ¿o sí? ¿Lograron escuchar la manzana? Sí, lo de la manzana hasta ahí. Ok, hasta ahí nos quedamos, entonces. Les decía que realmente nuestros chicos necesitan conocer la Biblia porque no hay conocimiento bíblico. Es más, tenemos adultos que no comprenden aún la historia completa de la Biblia, que desconocen mucho contenido bíblico. ¿Sí o no, hermanos? Aquí quiero escuchar lo que los maestros callamos. ¿Qué opina usted? ¿O nada más acá en Tabasco? A ver, ¿quién quiere compartirnos? ¿Cómo ven ustedes esto? Adelante, Dalis. Es que siento que de repente solo yo estoy hablando, pero bueno. Sí, realmente hay un problema y primero era, o sea, son de esas cosas que se empiezan a volver como que excusas, ¿no? Así como de que las Biblias están muy caras y pues los niños no tienen Biblias. Pues gracias a Dios, una asociación nos regaló Biblias y Nuevos Testamentos y no sé qué, y ahora todos los niños tienen Biblias. Y cada domingo con la hermana Raquel, que quedamos juntas el grupo, empezamos. ¿Cuánto leyeron? ¿Cuánto leyeron? Y así como de que, y a los chicos se les dice, o sea, obviamente los chicos no saben leer, pero les decimos, dile a tu mamá que te lea. Durante un tiempo hasta les mandábamos como que su notita de, esta semana lee la historia de David en Samuel capítulo tal, ¿no? Y pues llegaba el domingo y mi mamá no me leyó. Los niños no tienen filtro, ¿no? Y así como que se lo dije a mi mamá y me dijo que no, se lo dije a mi mamá y me dijo que estaba cansada, se lo dije a mi mamá y me dijo que le diga a mi abuela, pero mi abuela dijo que no veía la letra y, o sea, se hace una cadenita. Y los niños nunca adquieren el hábito de leer. Entonces, ya cuando son más grandes, o sea, es más difícil irlos habituando. Y pues sí, o sea, al final, pues por varios años he trabajado con niños y tristemente muchas veces desde la misma iglesia vienen a veces las críticas, ¿no? De que dicen, es que esta generación de maestros no les enseña Biblia a los niños.
¿cómo va a ser que no se sepan tales versículos o que no se sepan los libros de la Biblia? ¿No? Pero pues en realidad, o sea, y pasa lo mismo con la escuela secular, ¿no? O sea, tú marcas, pero tú no estás en casa para ver que los niños, ver que los niños refuercen los conocimientos. Entonces, al final, muchas veces nos tachan de malos maestros, cuando en realidad la tristeza es que en casa, pues la generación de padres, digamos que ya estamos fallando, ¿no? Porque no nos preocupamos por ese crecimiento espiritual de los niños. Sí está muy bien. Y los niños están saturados porque van a la escuela, van a asesorías, van a deporte, van a inglés, van a taller de alguna cosa que está bien, pero los saturan de tanto y no se le da peso a la parte espiritual. Entonces, yo he analizado, ¿no? Y creo que esto ha sido un gran problema. Ahora sí que la modernización nos está afectando en ese sentido. Yo a los niños ahorita, pues dije, voy a empezar a mandarles por WhatsApp, que ya es un poquito más fácil que ellos tengan, pues mensajes, versículos, empezar ahora sí que usar las tecnologías y lo moderno para empezar a llegarles, porque, o sea, ya no es lo mismo, ya los mopeds no les llaman, ya o sea, los títeres no les interesan, lo primero que te dicen es fulanito con su mano adentro. Entonces, tenemos que ir ahora sí que modernizándonos y dejar de lado, ¿no? Es que así a mí me enseñaron. Y sí ha sido, o sea, es una realidad que aquí también sucede y en varias iglesias se da este fenómeno. Sí, y tal vez, hermana Dalis y los demás, yo también me he preguntado mucho eso y miren, todos, yo creo que depende de cómo proyectamos el estudio de la Biblia. Porque si nosotros enseñamos la Biblia para que el niño tenga un simple conocimiento o información, o la persona tenga información, pues hoy estamos luchando a nivel general de que esta generación no quiere ni leer y no quiere adquirir conocimientos a través de la lectura, ¿ok? Pero lo que sí, cuando nosotros estamos interesados, es uno de los principios de aprendizaje, que cuando nosotros estamos interesados es cuando va a surgir ese deseo de querer estudiar o conocer algo. Entonces, nosotros no enseñamos la Biblia para que la persona tenga mayor conocimiento de lo que es la Biblia y nada más, sino que cuando hablamos del mejor conocimiento bíblico, estamos hablando que cuando yo leo la Biblia, yo conozco o a mí me es revelado al Dios de la Biblia. La Biblia la leemos y el conocimiento que adquirimos está centrado en Cristo y su obra redentora. Es cristocéntrico. Es la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es quién es Dios. O sea, la Biblia me revela quién es Dios y el propósito de Dios hacia el ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando yo leo la Biblia o cuando yo adquiero conocimiento de la Biblia, es para conocer al Dios de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy diferente enseñarles a la historia de David y que yo le ponga más énfasis en David y cuántos quieren ser como David y exalto a David. O sea, no es para que conozcan a un David más, porque cuando son niños en determinada edad, ellos no distinguen entre los héroes que les da la Biblia como David, que venció a Goliat, como Josué, que peleó en la tierra prometida. No, ellos no distinguen de esto. Ellos van a ver a David, el superhéroe, a Sansón, el superhéroe, como también les ofrece Marvel, a Spider-Man, al hombre que, Superman, a esos otros superhéroes. Nada más que estos me los proyectan en una pantalla y estos me los proyectan en la Biblia. A veces podemos correr el peligro
de enseñarles más las historietas de la Biblia que enseñarles al Dios que nos revela la Biblia. El propósito de enseñarles la historia de David, que mató a Goliat, el propósito es que ellos conozcan al Dios que le dio la fortaleza a David. ¿Por qué? Porque cuando yo les enseño ese Dios que se revela a sus vidas, que es el mismo Dios que quiere revelarse a las suyas, entonces ellos empiezan a conocer más a Dios, la obra de Dios. Cuando yo estoy interesada en conocer a una persona, yo quiero leer más de esa persona. Yo quiero conocer más de esa persona. Y cada vez que a mí me hablan de esa persona, y más si me están hablando de que defiende a los suyos, que tiene poder para abrir un mar rojo y rescatar a su pueblo, que viene perseguido por un enemigo, cada vez que a mí me hablan de un Dios que perdona, de un Dios que provee, de un Dios que todo lo tiene bajo control, cada vez que a mí me hablan de ese Dios, yo me enamoro más de Dios. Por eso es importante que nuestros propósitos en la enseñanza o en la pedagogía sea mejor conocimiento bíblico, pero que ese conocimiento bíblico nos lleve a una revelación de quién es Dios. ¿Ok? ¿Nos queda claro ese punto, hermanos? ¿Sí me expliqué? Entonces, para recapitular, ¿sí? Nosotros enseñamos la Biblia para revelar al Dios de la Biblia, al protagonista de la Biblia. Esa es la pedagogía. Yo te voy a conducir a Cristo. Yo te voy a conducir a la obra de Dios. Está muy bien lo que hizo Sansón, está muy bien lo que hizo, no sé, Débora, está muy bien lo que hicieron los personajes, pero yo te voy a hablar porque mi personaje principal y el más importante es Dios, el Dios que se revela en cada historia de la Biblia, ¿ok? Fíjense, a veces tal vez podemos estar enseñando más historietas y personajes que el Dios de la Biblia. Por eso muchos niños crecen con mucho conocimiento bíblico, pero no les ha sido revelado al Dios de esa Biblia. ¿Ok? ¿Ve la diferencia? Quiero que se quede con esto. ¿Ve la diferencia? Necesitamos llevarles al mejor conocimiento bíblico, pero que ellos conozcan, para que conozcan a ese Dios que se revela en la Biblia. Número 2, esto va a producir, cuando yo conozco a ese Dios, tiene que producir en mí una ¿qué? Mejor vida cristiana. Si a mí el conocimiento, y esto está también como maestros, a mí eso me reta, amados hermanos. No saben cuánto tiembla mi corazón cada vez que estamos estudiando y que estamos adquiriendo mayor conocimiento bíblico. Porque no se trata de decir, tomé este curso, estudié esta herramienta, ahora me gradué de tal seminario. Entre más nosotros adquiramos conocimiento, ya dijimos, de ese Dios de la Biblia, hermanos, esto tiene que provocar en nosotros un cambio, porque si a mí el estudiar la palabra, el adquirir conocimiento de Dios no produce ningún cambio de mejoría en mi vida cristiana, entonces yo en vano estoy estudiando. ¿Ven? Hasta este curso de maestros tiene que hacer un cambio en nosotros. El ser maestro es una gran responsabilidad porque estamos enseñando. Y la gran responsabilidad de que lo que enseñamos en clase lo vivamos. Que realmente nosotros seamos personas de influencia, personas que inspiran a nuestros alumnos, que dicen, el maestro es el mismo maestro en la clase que acá en su casa, que acá en un evento deportivo. Porque entre más yo estudio la Biblia, me capacito y adquiero conocimiento, mejor tiene que ser mi vida cristiana. Amén. Sino de nada sirve. ¿Ok? Bien, son dos cosas que necesitamos buscar. Tener mejores resultados. Ahí anótenlo, directivas de la escuela dominical.
mejores resultados, mejor conocimiento bíblico y mejor vida cristiana. Si tú ves, amado maestro, que tus alumnos, a pesar de todo el conocimiento que les estás impartiendo, no hay un cambio en su vida, tendrías que replantearte la manera en que les estás conduciendo y acercarles a Cristo. Amén. Y aquí es donde nos queda ver si tal vez estamos haciendo una mala pedagogía, si estamos cayendo en ciertos errores. Quiero hablarles, ya vamos a ir finalizando, pero quiero hablarles de 2 errores que podemos cometer como maestros, ¿sale? Y que yo también los he cometido en algún momento, no se preocupe. Número 2 errores. Número 1, o son peligros que podemos enfrentar los maestros en la iglesia. Número 1, ¿qué dice aquí? Verbalización, anótelo ahí en sus notas. Y número 2, simple catarsis emocional. Permítanme explicarles en qué consiste esto. Miren, la verbalización es conformarme que yo solamente hablo y hablo y hablo. Claro, hermanos, ahorita en lo virtual es tan difícil, ¿verdad? Por eso yo les digo, hermanos, ¿qué piensan? Hermanos, la hermana Dalis es la que me rescata. Gracias, hermana Dalis. Porque si no estaría cayendo en una simple verbalización. A veces nos podemos conformar que di mi clase, hablé, y ahora les pregunto, a ver, ¿cómo se llamó la clase de hoy? David, vente a Goliat. Muy bien, ahora díganme el texto que aprendieron. Y ya dicen el texto que aprendieron. A ver, ¿cómo se llamaba el enemigo del ejército de Israel? Los filisteos. ¿Cómo se llamaba el gigante que les causaba miedo? Goliat. ¿Ya? Aprendieron, hermanos, porque respondieron. Eso es verbalización. Es simplemente repetir algo. Es simplemente algo que me aprendí de memoria y que puedo responder, pero no lo comprendí. O pueden estar repitiendo lo que yo dije y ya. Nosotros tenemos que preguntar, ¿qué opinan ustedes con sus propias palabras? ¿Cómo lo aplicas tú a tu vida? ¿Cómo lo ves? Ya se dieron cuenta que tengo esa pregunta muy usual, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan sobre esto? Porque eso le permite al alumno aplicar el conocimiento que acaba de adquirir y proyectarlo de tal forma que lo puede entender con sus palabras. Es un ejercicio donde puede razonar y aprender. Lo contrario de la verbalización. ¿Ok? Entonces, hermanos, no caigamos en la pura verbalización. Asegurémonos que nuestros alumnos nos están entendiendo, que ellos puedan repetirlo. Por eso, dentro de las clases de la escuela dominical hay actividades de reforzamiento. En cualquier otra clase, la pedagogía nos lleva a eso. Hermanos, por ejemplo, en la EBDB, ya ven que tenemos nuestra clase y también tenemos un tema y tenemos las canciones de acuerdo al tema, ¿sí o no? Eso no es solamente por casualidad o para entretener a los niños. Aún hasta el dibujito que pintan al final, ya dijimos la semana pasada, es reforzamiento. ¿Ok? Entonces, no podemos solamente conformarnos con que ellos repitan y aprendan de memoria. ¿Ok? Ahora, número 2. ¿Están listos? Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿eh? Bien, número 2. Simple catarsis emocional. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuántos han tenido clases, sobre todo los que tienen niños, que los niños están felices, brincan, saltan, se ríen, cantan con todo de pulmón y que dicen, ¿cómo se llamó la clase de hoy? Sansón, vence a sus enemigos, pero lo dicen con tanta fuerza, ¿no? Contentos, efusivos. ¿Yo no? O a veces tenemos a los jóvenes o a los adultos, lloraron en nuestra clase. Dijeron, sí, reconocemos las emociones. Eso se llama catarsis emocional. Conformarnos emocionalmente con la respuesta de nuestros chicos. Y esto, amados hermanos, escúchenme esto y pónganme atención en esto. Si no me ha puesto atención en lo demás, en esto pónganme atención. Porque lo que nos está fallando la pedagogía
pentecostal, la pedagogía bíblica o para esos tiempos cristiana, es que muchas veces nosotros como pentecostales nos podemos conformar en que nuestros alumnos respondan con simple catarsis emocional, inclusive hasta en las prédicas. ¿Cómo evaluamos nuestra clase? Si hay emociones. Si cantaron, si lloraron, si el muchacho gritó, si la muchacha dijo, sí, maestra. Pero aún con esos niños introvertidos que pareciera que ellos no reaccionaron a nuestras clases, no quiere decir que no aprendieron. ¿Cuántos tenemos niños introvertidos que no te opinan, no te participan para nada, pero te están analizando completamente? Y que todo lo están recibiendo acá y lo están aprendiendo más que aquel que todo participa. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, uno de los peligros, o el segundo peligro es conformarnos con lo emocional, conformarnos con las reacciones emocionales, conformarnos de que ellos tengan esa explosión o que puedan sacar esas emociones y que pensemos que porque movimos sus emociones o porque les tocamos las fibras sentimentales, ellos ya aprendieron. No, hermanos, no. ¿Cuántos hemos visto actividades de jóvenes, de adultos, campañas, que la gente está llorando ahí y luego regresa a hacer lo mismo, a pecar de la misma manera? Porque solamente se desahogan, ¿vale? Solamente están explotando emociones y esto lo tienen mucho más los extrovertidos. Ya me desahogué. ¿Y qué cambiaste? ¿Qué aprendiste? Nada. Mañana sigo haciendo lo mismo, pero me gusta el ambiente. Y eso es a lo que hoy muchas veces están persiguiendo las iglesias, ¿cierto? Ya hoy en día no se valora una prédica con enseñanza, sino más emociones. A mí hazme reír, a mí hazme aplaudir, hazme reír a carcajadas, háblame de mis emociones, háblame de psicología humanista, dime que todo lo puedo, que sí, pero no me hables de pecado, no me hables de teología, no me hables de eso, háblame algo que me emocione. Y cuando hay palabra, cuando hay contenido, esta generación dice, ay, qué aburrido maestro. Es que nos habló de esto, nos habló de teología, ¿sí o no? Pero tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que ellos amen la palabra, ¿ok? Y que no estén solamente viciados a las emociones, a catarsis emocionales, porque eso no es aprender. Esa pedagogía no la necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces? Aquí es donde nos viene la pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo le podemos hacer, hermanos, que, por ejemplo, en las escuelas bíblicas, les metemos y más este tema que es increíble, que son culturas, y ustedes están en un estado tan bello y tan lleno de culturas que nos emociona, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que todo esto que es efusivo, que mueve emociones, mi México querido, las culturas, etcétera, nos pesen más que la enseñanza? Pues miren, debe de ser esta pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué dice aquí, hermanos? La pregunta que ven en la pantalla. ¿Qué dice? Alguien que lea, por favor. ¿Alguien nos hace el favor de, por favor? ¿Cómo es posible que los ideales de Jesús que presentamos en la clase sean parte de la vida de los que asisten? Tendremos que hacernos esta pregunta. No de si les va a gustar mi salón, les va a gustar la mejor, el mejor arreglo, se van a aprender las canciones. No, tendremos que preguntarnos cómo es posible que los ideales de Jesús que nosotros presentamos en la clase logren ser parte de una vida de los que asisten, cuando ya aprendimos en el pensar, en el sentir y en el pensar, sentir y actuar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo logramos, hermanos? ¿Cómo logramos que este mensaje, lo que perseguimos, que sean los ideales de Jesús, lo que nos manda Jesús, las enseñanzas de Jesús, realmente
nuestros alumnos lo capten en el pensamiento aquí donde viene el aprendizaje, lo baje el sentimiento y lo lleve a ser parte de su vida. ¿Cuál es la respuesta? Que se aprenda de memoria la enseñanza, ya vimos que no. Que tenga catarsis emocional y se desahogue, dijimos que no. ¿Qué será, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque eso tendremos que preguntarnos si queremos conducir al niño. Ya sabemos a dónde lo queremos conducir, pero ¿cómo es posible? Aquí está la respuesta. Siguiente. Voy de nuevo. Bueno, Hermana Dalit, adelante. es que estaba dando chance que alguien más conteste. Ujú. Yo creo que algo que a través de las generaciones ha sido es que pues la Biblia nos enseña o nos lleva a ser diferentes, ¿no? Y aunque las modas cambian, pues ahora sí que marcar esa diferencia no ha cambiado, ¿no? Un tiempo fueron hippies, otro tiempo fueron los LGTB, otro tiempo fueron otras modas, ¿no? Contra las que había pues ahora sí que negar. Pero pues la vida de Jesús y el ejemplo de Jesús, ese permanece y su obra de amor, su obra de perdón, su obra de restauración continúa. Entonces es hacer mucho, mucho hincapié acerca de que el objetivo es aceptar ese amor de Jesús y por agradecimiento, pues ser como Él, como Él es. Así como cuando tenemos un muy buen amigo, queremos agradarle, queremos hacer cosas que lo hagan sentir bien, pues con Jesús es esa situación, volvernos su mejor, o sea, que se vuelva nuestro mejor amigo, de tal manera que yo disfrute hacer cosas que a Él le agraden. Ujú. Gracias, hermana Liz. Eso es. ¿Cómo es posible que los ideales de Jesús que yo presento en la clase realmente se vuelvan parte de la vida de los que asisten? Se hace solamente cuando hay una conversión. Diga conmigo, conversión. A ver, dígalo ya usted, conversión. Fíjese, a veces estamos luchando en la iglesia con personas que no han sido convertidas. Si alguien no ha sido convertido, no le va a surgir la necesidad de aprender y de querer conocer más de Jesús. No hay esa necesidad. Pero miren, la importancia de la conversión, aquí nos dice, es una experiencia personal. Vamos a leerlo esto juntos. Una experiencia personal de conversión es el único fundamento, ¿qué dice? Adecuado y la única motivación suficiente para el desarrollo del cristiano. El fundamento para que las enseñanzas de Jesús realmente sean parte de la vida de una persona que llega a nuestra clase es que haya una conversión. ¿Qué significa conversión? Cuando dice la palabra convertíos, ¿sí? Y arrepiéntanse, dice al final del sermón el apóstol Pedro. Convertíos. Esta es una palabra que se utiliza que es una conversión. O sea, yo voy hacia la derecha, voy hacia acá a la derecha, y entonces al hacer la conversión yo giro, ¿sí? A la izquierda. ¿Han visto desfilar a los soldados? Vamos desfilando y luego dicen, conversión a la izquierda, ya, y se va hacia el otro lado. Eso es conversión. O sea, yo iba acá en el reino de las tinieblas, muerta en mis delitos y pecados, pero cuando
recibí la revelación de quién es Dios y el propósito de Dios, entonces esta revelación hace que yo comprenda y que haya fe a través de lo que yo oí, y esa fe hace que yo acepte a Jesús y entonces haya en mí una conversión. El Señor me traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y ahora ya no voy yo tras el mundo, esto lo he dejado, hay una conversión, una manera distinta de hablar, una manera distinta de vivir, una manera distinta de tener interés. Ahora me interesa Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, eso se vuelve para nosotros una tarea como maestros. Escuche esto. La conversión es el fundamento para que ellos puedan vivir como Cristo vive, como Cristo quiere, y es la única motivación para que ellos puedan crecer en el Señor. Ahora, si esto es el fundamento y la motivación que nosotros necesitamos de nuestros alumnos de la iglesia hoy en día, entonces, ¿cuál es nuestra tarea, hermanos? Y con eso vamos a ir finalizando. Dele siguiente, por favor. La tarea, yo quiero que aquí esto lo pongamos todos en nuestras notas. La tarea principal que enfrentamos nosotros como maestros es, aquí está, llevar a las personas a experiencias por medio de las cuales lleguen a conocer a Cristo como Salvador y crezcan continuamente a su imagen. Lo repito. La principal tarea o la tarea principal que enfrentan los maestros de escuela dominical es llevar a las personas a experiencias por medio de las cuales lleguen a conocer a Cristo como Salvador y crezcan continuamente a su imagen. ¿Lo entendió, hermano? Nuestra tarea no es entretener un domingo más a nuestros alumnos. Nuestra tarea principal es que en nuestras clases ellos tengan experiencias que cambie su manera de pensar, de sentir y de actuar. Que nuestras enseñanzas siempre sean cristocéntricas. Que ellos puedan tener en cada clase una experiencia donde puedan conocer a Cristo, que lo conozcan como el Salvador de sus vidas y asegurarnos que una vez que ellos han conocido a Jesús como su Salvador, ellos puedan crecer continuamente a su imagen. Esa es nuestra tarea, amados maestros. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. ¿Te quieres apropiar de esa tarea? Esa es tu tarea. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la gran comisión. Si no estamos dirigiendo, si no estamos conduciendo en la iglesia a personas hacia Cristo, no estamos enseñando, y si no estamos enseñando correctamente, no estamos cumpliendo la misión que Dios nos dejó como iglesia. Si a mí se me encomendó un grupo, por muy pequeño que sea, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, no importando cuántos sean y de qué edad sean, aún hasta los parvulitos, se me encomendó una tarea de llevarles a Cristo y que ellos tengan experiencias para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador. La tarea principal es esa, queridos maestros. No podemos perder el tiempo porque el mundo no pierde el tiempo. La única manera que vamos a poder vencer al mundo y enfrentar el desafío al que nos estamos enfrentando es que enseñemos Biblia y que el propósito de enseñar Biblia o conocimiento bíblico les lleve a tener una experiencia
que conozcan a ese Dios de la Biblia? ¿Para qué queremos que ellos se emocionen más con historietas y con personajes fantásticos? Ellos necesitan saber que este Dios que se revela en la palabra a través de los personajes bíblicos es el mismo Dios que quiere revelarse a nuestras vidas. Sansón, David y cada personaje no son los superhéroes. El único superhéroe es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único. Ellos no necesitan escuchar más discursos de regaños y exhortos. Ellos necesitan escuchar quién es Jesús y la obra que Él tiene para con ellos. Ellos tienen que basar su forma de verse, su autoestima, su manera de percibirse de acuerdo a ese Dios que les revela. Pero sabe, hermano, con gran tristeza en mi corazón puedo ver que muchos niños, el Dios que les es revelado en las enseñanzas bíblicas es un Dios que odia el pecado y que tiene ira y que castiga y que obliga y que obliga a vivir una vida de acuerdo a sus estándares y se hace pesado el cristianismo. Hoy necesitamos que estas nuevas generaciones puedan conocer a un Dios de gracia, a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios que tiene propósitos para nosotros y son propósitos eternos, de un Dios que nos ha reservado promesas y que nosotros vivimos en obediencia porque estamos esperando las promesas, no para que Dios nos salve, nosotros actuamos en santidad porque ya hemos sido salvos, no porque necesitamos ser salvos, es porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Es muy diferente que yo viva en santidad porque soy hija de Dios, que marca la identidad, no para ser, porque cuando yo trato de guardar mi santidad para hacer, se hace pesado, pero la salvación es gracia. Entonces, es muy distinto que yo guarde mi santidad basada en una identidad que el Dios ya me dio. Yo soy una hija de Dios y por eso guardo mi identidad, guardo mi santidad, por eso no peco, por eso le sirvo a Dios, por eso crezco en el camino de Dios, por eso le sirvo y estoy constantemente en crecimiento y en conocimiento a Él por lo que ella hizo por mí. ¿Se da cuenta? Necesitamos, amados hermanos, llevar a las personas a experiencias que les lleven a conocer en verdad quién es Cristo. Pero para finalizar este tema, nosotros no podemos llevar a las personas a tener esas experiencias si nosotros no hemos tenido una experiencia de quién es Dios. Si nosotros no vivimos experiencias que nos permiten crecer, si no vivimos experiencias que nos permitan adquirir conocimiento y que afecten nuestra conducta, que afecten nuestro carácter, que afecten nuestra forma de ser, si nosotros no estamos creciendo, si nosotros no estamos conociendo cada día a Dios, porque, ¿sabes? No terminamos de conocer a Dios. No, Dios se quiere revelar aún más, tanto así que el día que estemos con Él y vivamos con Él para siempre, va a revelar cosas que no nos fueron reveladas acá. Tenemos que crecer en conocimiento y en experiencia de quién es ese Dios a quien servimos. No podemos conformarnos. El error que podemos caer garrafal como iglesia y como maestros es pretender que como yo ya llegué a un nivel de ser maestro, soy el que enseño, entonces yo ya no puedo crecer más. Que crezcan los que vienen detrás, que crezcan los recién convertidos, pero yo ya participo en la iglesia, yo ya soy un líder, yo ya enseño y yo ya llegué al máximo. No, hermanos, esa es una mentira de Satanás. Porque todos debemos de crecer constantemente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y sabes cuál es la estatura del varón perfecto? Es que no vamos a llegar a la perfección en esta tierra.
El momento en el que nosotros vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y llegamos a la estatura del varón perfecto es ese día cuando podamos ver cara a cara al Maestro. Entonces diremos, ya no sigo creciendo, pero mientras estemos en esta tierra, todos necesitamos crecer cada día. La pregunta que tenemos que hacernos entonces de manera personal, ¿cuánto he crecido en los últimos años? En este año 2024, de enero a la fecha de mayo que estamos, ¿he crecido? ¿He conocido más a Dios? ¿De qué manera más se ha revelado a mi vida? ¿Cuánto más he logrado conocer a Dios? ¿He conocido más íntimamente a Dios? ¿A su propósito hacia mi vida? ¿He tenido experiencias con Dios? ¿O hace tiempo que dejé de crecer? ¿Hace tiempo que dejé de adquirir conocimientos y experiencias con Él? Porque me he conformado. Si algo le puede hacer frente a este desafío, amados hermanos, es tener ese aliado que es el Espíritu Santo, es esa unción, ese conocimiento, porque no podemos enseñar lo que no sabemos o lo que no hemos experimentado. No podemos enseñar lo que no vivimos, no podemos dar lo que no tenemos. Si necesitamos elevar la calidad del magisterio de nuestra iglesia, tenemos que elevar nuestra calidad de creyentes en la iglesia, empezando nosotros como maestros. Es un reto, hermanos, un desafío. Antes de querer ayudar a otros a que tengan una experiencia con Cristo y que crezcan, nosotros tenemos que ser los primeros que vivan experiencias y que crezcan en el camino del Señor. Hermanos, ¿quieren orar ahí donde están? ¿Quieren inclinar su rostro y decirle, Señor, yo quiero tener experiencias contigo que me lleven a conocerte más? Cierra ahí tus ojos donde estás y permite que el Espíritu Santo te ministre. Revélate más a nuestras vidas, Señor. No permitas que me estanque. No permitas que suponga, Señor, que lo sé todo y que no hay más para crecer. No permitas, Señor, que sea solamente alguien que transmite conocimiento, pero no experiencias que llevan a Cristo, que los llevan a ti. No permita, Señor, que el grupo que tú me das no tenga la experiencia de una conversión. Ayúdame como maestro a saber que la tarea principal es acercarles a ti. Ayúdame, Señor, que como maestro sepa que lo más importante es la conversión de las almas, la conversión de las almas. Cuando un alma es convertida, esa alma es cambiada y transformada. Señor, perdónanos si hemos estado enfocados más en las conductas, en las acciones, que en su conversión. Perdónanos, Señor, si hemos prestado más atención en el comportamiento más que en el aprendizaje, que la revelación de quién eres tú y de cuánto valen ellos con una perspectiva alineada contigo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser parte de ese ministerio en la iglesia que lleva a las personas a tener experiencias, las cuales les lleve a conocerte más y a crecer más en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por esa enseñanza. A Dios sea la gloria, sea la honra